Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar algunas reflexiones sobre una de las partes que ha trascendido y que daron un giro de 180 grados en el proceso penal con el nuevo sistema acusatorio. Mi nombre es Juan Francisco Sánchez, de Universidad IEXPRO, de la clase Litigación Oral, parte 2. Y bueno, me voy a permitir compartir pantalla para estas breves reflexiones sobre la víctima. Sabemos que la víctima, a raíz de la reforma en derechos humanos de 2012 con el nuevo sistema penal acusatorio, pues ha cobrado un papel muy importante a lo largo de estos años, más de 10 años de reforma, donde pues podemos darnos cuenta que ha dejado de ser un sujeto pasivo en este proceso para convertirse en una parte activa en el procedimiento penal. Entonces vamos a compartir la pantalla. Y bueno, ¿qué es la víctima? Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 108, nos dice que la víctima del delito es el sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Aquí hablamos de un sujeto pasivo, quien es sobre quien recae la conducta afectada de delito. Sin embargo, hablando del procedimiento, podemos decir que es una parte ya activa del proceso. Entonces, pues hay múltiples definiciones, pero concretamente la víctima va a resentir sobre su persona, sobre sus bienes, pero sobre todo su entorno jurídico, la afectación por la comisión de un delito en su contra. Como habíamos dicho, en el nuevo sistema de justicia penal es parte visible y activa del proceso. ¿Por qué? Porque su interés radica en que se obtenga la reparación del daño que se le ha causado. La Constitución reconoce derechos que además de la reparación del daño le constriñen a la víctima, y los principales derechos que tiene pues es a ser atendida, a recibir un trato digno, a denunciar el delito, derecho a ser informada, a recibir asistencia, y una asistencia no solamente jurídica. Aquí hablamos de una asistencia multidisciplinaria en muchos sentidos, en un sentido médico, psicológico, emocional. Esa asistencia tiene que ser integral, ¿verdad? Para lograr una reparación y una integración de la víctima a la sociedad. Obviamente, como tal, tiene derecho a la reparación del daño, ya seas la víctima directa o víctima indirecta. Que víctima indirecta son aquellas personas que cuando la víctima, sobre la víctima no puede recaer la reparación porque pues, fue víctima de homicidio, se ha sustraído la víctima y no sabemos dónde está. Bueno, pues aquellas sobre familiares y cercanos consanguíneos, que serán las víctimas indirectas, recaerá la reparación del daño. Tiene derecho la víctima a ser escuchada, a interponer querella, y lo que nos constriñe en esta reflexión a ser parte activa en el proceso, además que el derecho a inconformarse, como también estos derechos de ser coadyuvante en el proceso penal. Bueno, ¿y en qué momento la víctima que se constituye como coadyuvante? En la fracción segunda del apartado C del artículo 20 nos señala como derecho de la víctima a coadyuvar con el Ministerio Público. ¿Para qué? Se le reciban todos los datos, elementos probatorios con los que cuente desde el momento de la investigación, como en el mismo proceso, que se desahoguen diligencias correspondientes y a interponer los recursos que la ley le permita. Por su parte, el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que los derechos de la víctima, entre otros, serán, y aquí vamos a poner a ejemplificar aquellos que tienen que ver sobre todo con el procedimiento.
nos dice la fracción 14, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, que se desahoguen las diligencias correspondientes, ya intervenir en el juicio y interponer recursos. Prácticamente es una calca del artículo 20 constitucional en su apartado C, ¿verdad? Es prácticamente una calca. También intervenir el procedimiento por sí mismo a través de defensor jurídico o asesor jurídico, ya solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario. Aquí el Ministerio Público se puede negar a realizar estos actos, sin embargo, no puede ser una negativa solamente expresa o negativa ficta, sino que el Ministerio debe fundar y motivar el por qué no considera necesario o relevante realizar ciertos actos de investigación. Entonces, ¿qué va a englobar la coadyuvancia? Si nosotros nos vamos a términos semánticos, coadyuvar significa contribuir o ayudar a la consecución de algo. Por tanto, en materia penal, la coadyuvancia engloba todos aquellos actos y diligencias que la ley le permita realizar a la víctima por sí misma, por su asesor jurídico, a fin de aportar elementos probatorios suficientes para conseguir la imputación del presunto responsable y dictada una sentencia, obtener la reparación del daño. Entonces, la víctima ofendido, nos dice la ley, el código, que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, podrá, mediante escrito, constituirse como coadyuvante en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación, requerir su corrección, ofrecer medios de prueba que estimen necesarios para que complemente esta acusación realizada por el Ministerio Público. Y obviamente, ¿cuál es el fin? Solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. ¿Conviene obligar a la víctima a constituirse en coadyuvante? Bueno, ya lo vimos anteriormente. La coadyuvancia es un derecho que constitucionalmente, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le otorga a la víctima. En tanto, será a discreción de la víctima si opta por coadyuvar o no. Desde nuestro punto de vista, no se puede obligar a la víctima, se deja su libre albedrío, esta facultad de ejercer o no la coadyuvancia. Sin embargo, la participación de la víctima, esa participación activa, pues es fundamental, porque ¿quién más que la víctima es interesado en que hay una celeridad en el procedimiento, que el Ministerio Público actúe de manera pronta y expedita para recabar en la carpeta de investigación todos los medios probatorios para vincular al proceso al presunto imputado? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Más no obligatoria. Ahora, ¿qué pasa si la víctima no se constituye como coadyuvante? El artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la víctima ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, sí podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público resoluciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que esta reparación pues, le trae más perjuicios que beneficios o es incompleta, y también aquellas que pongan fin al proceso y las que se produzcan en audiencia de juicio siempre y cuando haya participado en ella. Estos son los 3 casos en que, aunque no exista coadyuvancia, todavía en estos casos la víctima podrá tener el derecho de impugnar. Entonces, ¿se considera la víctima parte del proceso por constituirse coadyuvante? Desde nuestro punto de vista, sí. Como sabemos, la coadyuvancia en la acusación puede ser solicitada hasta antes de contestar la acusación y faculta a la víctima para participar del objeto de la etapa intermedia, el ofrecimiento y admisión de los medios probatorios, la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. La Suprema Corte estableció entre las hipótesis de intervención directa y activa de la víctima del delito que se destaca la constitución de coadyuvancia con el Ministerio Público, y esto le va a permitir que exija que se le reciban todos los elementos de prueba para completar esta acusación, demostrar el importe de la reparación del daño y pues acreditar todos los presupuestos delictivos y por tanto la responsabilidad del acusado. Entonces,
Esta respuesta más concretamente la tenemos en la Ley Nacional de Víctimas. En el artículo 17 nos dice que las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos procesales del mismo, en los términos constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos que versen sobre la materia. Pero bueno, entonces aquí nos da la respuesta, sí es parte, ¿verdad? Sí se puede considerar parte del procedimiento. Como ya vimos, si no desea coadyuvar, pues será representada por el Ministerio Público, pero también tendrá derecho, si es coadyuvante, a ser representada por su asesor jurídico y con todos los actos, facultades y derechos que su coadyuvancia le otorga, ¿verdad? Ya lo vimos, interponer recursos, aportar pruebas, solicitar medidas cautelares por su seguridad y la facultad de interponer o inconformarse ante alguna resolución. El artículo 339 nos dice que si la víctima u ofendido se constituyen en coadyuvante del Ministerio Público, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquel. Entonces, el juez de control deberá correr el traslado de dicha solicitud a las partes. Entonces, aquí nos sigue dando la respuesta de que sí consideran parte del proceso a la víctima. Por tanto, pues ya en el artículo 340, pues ya le da la voz al imputado, ¿verdad? Para que entró de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo de la solicitud de coadyuvancia a la víctima ofendido, el acusado o su defensor, mediante el escrito al juez de control, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación, pronunciarse sobre las acusaciones y observaciones del coadyuvante, requerir su corrección y bueno, si no, se puede dar incluso en la audiencia intermedia. Ofrecer medios de prueba que pretendan que se pretenda desahogar en el juicio. Puede solicitar que se acumulen este, o se separen acusaciones y pues manifestarse sobre los acuerdos probatorios. Entonces esto se dará a conocer, el escrito del acusado o su defensor se dará a conocer, se notificará al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes de su presentación. Puede decidir la víctima si desea coadyuvar en cualquier etapa o debe estar limitado a un momento procesal. Bueno, pues como ya vimos, la coadyuvancia de la víctima puede darse desde la etapa de investigación y durante el procedimiento. Como ya vimos, inclusive si no desea ser coadyuvante, pues el mismo código, como ya lo señaló el artículo 459, le da el derecho de impugnar y conformarse en ciertas resoluciones, aun cuando, como decimos, haya decidido no constituirse como coadyuvante durante el proceso. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Bueno, pues que la víctima es parte importante en el procedimiento y por tanto se le tendrá, ¿verdad?, como parte de este. Así que, bueno, pues nosotros tenemos que considerar que a partir de la reforma en el sistema penal acusatorio o del sistema penal acusatorio, la víctima ha dejado de ser una parte pasiva y olvidada, sino es un motor en fin de buscar la justicia, la reparación del daño, su seguridad jurídica a través de todas las derechos y prerrogativas que tanto la Constitución, los tratados internacionales y las leyes le otorgan, el Código Nacional de Procedimientos y la ley este, de víctimas. La víctima, por tanto, debemos dejar de considerarla como un sujeto aparte, sino como un activo dentro del procedimiento penal. Muchas gracias.